Estos son los datos de nuestro programa de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está compuesta por 11 ministros. En este momento, solo hay 2 mujeres ministras, Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero. La ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Mesa terminarán su periodo como miembros de la Suprema Corte el 30 de noviembre del presente año. Sánchez Cordero y Silva Mesa son los últimos integrantes que formaron parte de la nueva conformación del Poder Judicial después de la reforma constitucional de 1994. El proceso para nombrar un ministro inicia cuando el presidente propone al Senado 3 candidatas o candidatos para que elija a la persona que consideren más apta para el cargo, previa comparecencia y en un plazo improrrogable de 30 días. Felipe Calderón Hinojosa participó en el nombramiento de 5 de los ministros de la Suprema Corte. El presidente Enrique Peña Nieto, hasta el término de su mandato, tendrá la posibilidad de proponer a 4 ministros. Regresamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias por los datos, Paulina, que nos ayudan además pues, a ubicarnos en los datos, los números, en la composición de la Corte y algo importante, el procedimiento para el nombramiento. A ver, nos decía Daniela Reyes en nuestra sección desde el aula que el primero que hay que mirar es al presidente de la República porque él va a proponer. Y él va a proponer 2 ternas, una terna para cada cargo. ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sería deseable que haga el Ejecutivo en este caso? Pues yo pensaría que justifique por qué están esas 3 personas en la terna. Digamos, tradicionalmente la justificación ha sido plenamente pues, que se cumplen los requisitos constitucionales, legales, ¿no? Me parecería que habría que justificar en qué sentido cualquiera de las 3 personas que proponga, o bueno, de las 6 en este caso, cumple o está, digamos, a la altura del reto que se le viene a la Corte, que tiene que ver con lo que decía Andrea de, digamos, la gran crisis de derechos humanos, o un tribunal constitucional protagónico en la vida social mexicana. Me parecería que lo primero que habría que pedirle es que esté plenamente justificada más allá de los requisitos que evidentemente cumplen. Una justificación que, como dice Octavio, normalmente no se ha hecho en México, se hace una cuestión formal, pero que en Estados Unidos es muy importante, ¿no, Andrea? Sí, a quién pones en la Corte es muy importante. Y en esto, por ejemplo, cuando Bush puso a una candidata que se consideró no tenía la altura para llegar a la Corte, fue rechazada. Digamos, no se le puede pedir que no ponga gente de su ideología, al contrario, ¿no? Pero eso ya lo aclaramos, pero sí, vinculación política. Exactamente, no. Vinculación política ni no, económica, y ni económica, y sí un nivel, digamos, que sea una gente que tenga las capacidades y que tenga la trayectoria para jugar el papel tan importante que va a jugar, que sea un constitucionalista reconocido y que sea alguien que sabe a profundidad, digamos, que conoce a profundidad nuestro sistema constitucional. O sea, 6 nombres. 6 nombres. Que deben de estar cada uno de ellos justificado en sí mismo. Claramente, de mucha altura. Tiene que ser gente que tenga altura, reconocimiento, que le vaya a traer legitimidad a la Corte, no que se la vaya a restar. Ok, sobre ese punto, Octavio, a ver, ¿son 6 que deben de ser las 6 personas candidatos del presidente o en realidad el presidente puede, es legítimo, es genuino, que esconda sus candidatos entre algunos que únicamente lo acompañan? Pues yo diría que democráticamente no es genuino, ¿no? O sea, el momento en el que estamos proponiendo una terna, en el que se ha hecho, digamos, se ha construido ese procedimiento de terna, lo que suponemos es que pues, se va a someter a una deliberación pública y pues a una competencia, digamos, real, ¿no? Pues si no hay una competencia, pues entonces seguimos como fomentando la sensación en la población de que todo es un circo, o sea, de que la democracia no es algo que esté sucediendo, sino es una máscara para, digamos, ocultar al lobo feroz. Ok, está bien, entonces, bueno, ternas reales, ternas justificadas. Van al Senado esas ternas. ¿Qué podemos esperar o qué sería deseable o qué le debemos pedir al Senado una vez que la reciba, Andrea? Realmente lo que yo creo que les podemos exigir a nuestros representantes es que haya un escrutinio real, que realmente haya un análisis de quiénes son cada uno de los miembros de estas ternas, que se haga una investigación a profundidad y que realmente se evalúe y se vote con base en una evaluación de quién puede realmente cumplir
rol tan importante que se le asignará, ¿no? Entonces sí creo que es un compromiso, que se tiene que adquirir un compromiso y que tienen que hacérseles preguntas incómodas, que tiene que hacerse digamos que no se tiene que simular otra vez. No queremos simulación, no queremos que se sepa de antemano quién va a ser el juez y que simplemente sea una formalidad en donde nuestros representantes no se tomen realmente en serio el papel que se les asigna. ¿Cabe la posibilidad de que una de las ternas, o las dos ternas en este caso, que son dos nombramientos, pudieran ser rechazadas por el Senado? Si sucede eso, ¿qué sigue, Octavio? Suponiendo que el Senado diga, pues no, después de este escrutinio nos lo tomamos en serio, hicimos preguntas incómodas, planteamos el perfil de juez constitucional que queremos y ninguno de los 3 candidatos o ninguno de los 6 reúne ese perfil, van de vuelta a las ternas al presidente. Pues digamos, en ese escenario lo que uno esperaría en un escenario democrático es que el presidente se tomara en serio esa deliberación del Parlamento y dijera, bueno, pues tengo que mejorar los perfiles, se asesorara de académicos, se asesorara de académicas, expertos, y dijera, bueno, ¿quiénes son perfiles que puedan cumplir con las expectativas que tiene el Senado y que tiene la sociedad mexicana? Me parecería que eso es lo que debería suceder. Ahora, nuestra Constitución contempla una espada de Damocles un poco compleja, porque supongamos que el presidente hace esto segundo y lo hace bien y vuelve a enviar una segunda terna para cada cargo y se la vuelven a rechazar, y ahí nos decía Daniel al inicio del programa, entonces el presidente designa. Sí, claro. Eso no ha sucedido nunca, Andrea, No, nunca. y sería un mal escenario para la Corte. Sería muy mal escenario para ¿Sí? la Corte. Porque Porque llegaría un juez sin la legitimidad que le da el haber gozado de un voto supermayoritario. Llegaría un juez que ha sido designado solo por uno de los poderes y que podría verse como incluso representante del Ejecutivo. Entonces, yo creo que al contrario, lo que queremos es que llegue un juez que tenga el respaldo de una gran mayoría, de una supermayoría de nuestros representantes. Y esto es muy importante, porque la legitimidad de los jueces... Es un punto que te iba a preguntar porque te lo he escuchado en otros foros y tú dices, la legitimidad de los jueces no solo importa, sino que les debería de importar a los otros actores políticos. Eso bueno, eso es fundamental. La legitimidad de los jueces les debería importar tanto al legislativo como al ejecutivo. Entonces, tú dices, al ejecutivo le conviene una buena corte. Claramente, y le conviene, no, más allá, digamos, dejando de lado los argumentos normativos y constitucionales, le conviene políticamente, porque una corte fuerte, una corte legítima, es independiente, independiente, no cercana, okay. Exactamente, es una corte que el día de mañana puede, a ver, en nuestro país ningún partido tiene asegurada la mayoría. Quienes ahora gobiernan, el día de mañana pueden estar en la oposición. Y una corte fuerte e imparcial e independiente va a defender y puede defender a las futuras minorías de las futuras mayorías. Okay. Entonces, y además puede ponerle límites tanto puede ponerle límites y generar equilibrios que impidan que quien llegue a la presidencia el día de mañana tire las reformas que tanto enaltece el actual gobierno. Entonces creo que es muy, muy importante que el gobierno se dé cuenta que para defender sus reformas de posibles leyes inconstitucionales que de facto las tumben o de persecuciones, etcétera, de esa populismo que tanto parecen temer, necesitan una corte fuerte. Es interesante, porque no sé si quieras abonar en el punto, porque al final lo que nos dice Andrea es, al presidente de la República, para poner un actor, le conviene una corte independiente sobre una eventual corte incondicional. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Yo sí estaría completamente de acuerdo en eso. O sea, por una visión institucional de largo plazo. Sí. Digo, yo pensaría que por una visión social, además de largo plazo, ¿no? O sea, una sociedad... Sí, pero lo estoy viendo en la parte más digamos, más autointeresada, digamos. Sí, yo pensaría que sí. Tú dirías que desde luego, me parece que ese argumento de la protección de las futuras minorías, pues es, digamos, en una democracia, es, digamos, un poco fundamental que esté ahí presente.
Ok, a ver, pues el tiempo va a ir volando y entonces le tenemos que entrar al tema de los perfiles, no de las personas. Pero yo les diría, políticos no, eso ya me dijeron con toda claridad, políticos no, militantes de partido tampoco, es decir, en ese sentido, políticos. A ver, jueces de carrera, juezas de carrera. Sí, Sí. no creo que se deban de excluir jueces de carrera, creo que tienen que ser juezas. Juezas eso de sí. carrera. Tú dirías, tú en este punto, Completamente. la de carrera acuerdo. judicial les parece que es una vía idónea para integrar la Corte. Sí, O también pueden ser académicos, no es, digamos, no es exclusiva. Yo creo que lo importante es que sea gente. A ver, en nuestro sistema judicial hay jueces de muy distinto perfil y hay gente que yo creo que tiene la estatura suficiente sin lugar a dudas. Entonces, esa sería una vía, decías, la academia, otra vía para llegar a la Corte, Octavio. pues abogados postulantes, ¿no? O abogados Que han de ido la muy sociedad buenos, civil. hay buenos ministros. A ver, ese último punto, abogados de la sociedad civil. Hoy no hay en la Corte ese perfil, ¿verdad? No, no, no. ¿Por qué sería importante? Por la cercanía que han tenido, digamos, cuando pienso en abogados de la sociedad Sí. civil, pienso sobre todo en abogados que han estado cercanos a organizaciones de protección de derechos humanos. En ese sentido, pues son personas que son mucho más sensibles al conflicto social, que lo han vivido en carne propia, que lo han visto. Entonces me parece que, digamos, para una corte que esperamos que sea la última barrera de derechos, pues no es un mal perfil para nada que un abogado, abogada de la sociedad civil, yo pensaría que abogada, estuviera, digamos, propuesta al menos. Máximo en una coyuntura como la que vive actualmente el país, que era lo que te referías tú, Andrea. Claramente. Ahora, hay quien dice que, bueno, nosotros estamos delineando unos jueces constitucionales, sobre todo orientados a una formación constitucional y muy orientada a la de derechos humanos, pero que perdemos de vista, algunas voces, pues que en realidad los ministros, sobre todo en la segunda sala, se la pasan resolviendo cuestiones muy técnicas de materias administrativas, de materias... ¿Qué decir de eso? Porque hay quien dice, lo que necesitas es alguien muy técnico y de un perfil, digamos, menos sofisticado que el que ustedes están imaginando. Aquí yo creo que vale la pena retomar un punto que discutíamos antes. A la Corte hay que verla en su conjunto, no como individuos. No necesitamos que cada uno de los individuos tenga todas las características que queremos en la Corte. Eso es imposible. Yo creo que tenemos que ver a la Corte y podemos darnos cuenta que ese tipo de perfiles los tenemos ya en la Corte. La Corte está salvada por ese lado. Toda la parte... O sea, técnicos ya ya tenemos. Además, y esto es también muy importante, ningún juez llega solo, llega con un equipo. Entonces, yo creo que no nos tiene que preocupar tanto la cuestión técnica porque nuestra Corte no adolece de eso. Yo creo que sí requerimos, por la crisis de derechos humanos en la que estamos, porque además se vienen, digamos, es evidente que vamos a pasar por varios años complicados en términos, digamos, se viene a la Corte, van a llegar muchas de las reformas, van a llegar, en fin, va a llegar casos que son complicados, necesitamos gente justo con una visión amplia, con una visión que pueda legitimar y que pueda dar fuerza a las decisiones que nuestra Corte tome en todos estos casos tan complicados que se vienen. Es difícil futurear, Octavio, pero ayúdenme en así los últimos minutos que nos quedan del programa a imaginar cuál sería el escenario que se puede desencadenar si las dos decisiones son equivocadas y cuáles serían las bondades que podrían tener en este momento para el país dos nombramientos de altura. Me parece que dos decisiones equivocadas nos ponen en una crisis institucional o en el borde de una crisis institucional muy fuerte, ¿no? Si de por sí, digamos, la presidencia tiene baja popularidad, la Cámara de Representantes cada vez baja y baja y baja, los jueces van a la baja, pues digamos, entonces ¿en quién confía la sociedad? O sea, pues te pone en el borde de que no se crea más en la justicia y se empiece a usar la venganza de forma sistemática. Ahora sí que en el borde jurídico, sí, Octavio. Sí. Y en cambio, en contrapartida, el nombramiento de dos ministras, digámoslo así, porque además yo me he sumado públicamente a la idea de que sean dos ministras de altura, ¿qué mensaje podría traer para el país? ¿Qué bondades podría traer para una coyuntura como la actual, Andrea? Yo creo que, y aquí solamente quisiera apuntar a lo que decía Octavio, yo creo que una cosa que es muy importante es que se puede ir la Corte podemos perderla, digamos, podemos perder de facto a la Corte.
Y eso ha pasado en otros países. Entonces, digamos, por ejemplo, la Corte en España fue muy golpeada por la politización, perdió legitimidad. La Corte se desdibujó totalmente, una corte que era referente, hoy es una corte absolutamente desdibujada. Desafortunadamente en Colombia está pasando lo mismo. Sí. 8 años de gran corte constitucional colombiana, absolutamente también. En Hungría desapareció, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Estamos diciendo, la corte está siendo cada vez más importante, ahora podemos perder algo que está haciendo, digamos que está empezando a jugar un papel, serían muchos pasos para atrás. Y además, y esto creo que le preocupa al presidente y le preocupa a su partido, la gente está enojada, y si no tenemos una corte, una institución fuerte que pueda poner frenos a quien logre canalizar el enojo, podríamos, y esto también ha pasado en países, en muchas latitudes, que surjan figuras que catalicen el enojo sin frenos institucionales. Que eso me encanta porque ese es el temor del presidente de estos días, ¿no? Es decir, el presidente de la República lleva días, y lo dijo en la ONU, digamos, advirtiendo de los riesgos del populismo. Y el tema es complejo, y habrá que hacer un programa sobre el tema, pero los regímenes así llamados populistas, al menos de los años recientes en América Latina, han emergido precisamente en crisis institucionales como las que ustedes dibujan, y sobre todo cuando actores como la Corte terminan de perder su rol institucional. Son profecías autocumplidas. Es una cosa interesante. Octavio, se nos acaba el tiempo. Tu vaticinio para lo que va a suceder. Hijo, no me gusta jugar al adivino, pero digamos, tomando el caso de la última designación, veo como un signo positivo lo que decías hace un momento, que la Corte ha pasado a tener un lugar protagónico, la sociedad se involucra más. O sea, me parece que estamos... Es un buen dato que creo que la deliberación pública sobre la Corte está creciendo y eso es positivo en una democracia. Ahora, no soy tan digamos, entusiasta en el sentido de que no sé si tenemos tiempo, o sea, no sé si llegamos tarde a la discusión. Esa es un poco mi preocupación. Andrea, 20 segundos. Pues yo quiero ser optimista, espero que... Es el optimismo de la voluntad, dices, yo quiero ser optimista. Quiero ser optimista, quiero pensar que quienes gobiernan están oyendo, que se ha movilizado, creo, la sociedad. Creo que hay muchas voces desde muchos lados distintos, con muchas ideologías distintas, pidiendo, exigiendo que por favor no cometan la miopía de partidizar a la Corte. Espero que no caiga en oídos sordos. Pues yo también, la verdad, lo espero y les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí en Observatorio. Además, en esta coyuntura, en este momento, con este programa, que sí trae, digamos, un mensaje claro y un posicionamiento claro sobre un tema de la máxima relevancia para la institucionalidad en México. Y lo que los invito es que una vez que los nombramientos tengan lugar, nos volvamos a reunir aquí en el programa pues para analizar qué pasó y ya con información clara para intentar ver escenarios de qué puede pasar con nuestra justicia en México. Gracias a usted también por acompañarnos hasta esta sección de Observatorio. La principal conclusión del programa del día de hoy, al menos a mi juicio, es que México no puede darse el lujo de perder a su Corte. En la coyuntura actual, en el momento que vive el país, necesitamos el nombramiento de 2 ministras de la Suprema Corte técnicamente sólidas, comprometidas con los derechos humanos y además con capacidad de inyectar legitimidad a nuestro Tribunal Constitucional. Esto ha sido Observatorio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos acá el próximo martes en TV UNAM, como todas las semanas a las 9 de la noche.